Creo que cada vez que entre aquí tendré que ir dejando un reguero de miguitas de pan, suspiró Wendy. No se deje impresionar, le aconsejó Halloran. Por grande que sea, no deja de ser una cocina. La mayoría de estas cosas no tendrá que tocarlas siquiera. Lo único que le pido es que me la mantenga limpia. Esta es la cocina que yo usaría si fuera usted, aunque hay 3 en total. Esta es la más pequeña. La más pequeña, pensó Wendy, desanimada, mientras la miraba. Tenía 12 quemadores, 2 hornos comunes y uno de asador rotatorio, una plancha sobre la cual se podían mantener salsas a fuego lento o tostar almendras y avellanas, una parrilla y un calientaplatos, además de 1 millón de termostatos y botones. Todas de gas, explicó Halloran. ¿Ha cocinado con gas antes, Wendy? Sí. A mí me encanta el gas, dijo el cocinero y encendió uno de los quemadores. La llama azul cobró vida y él la bajó con delicadeza hasta dejarla reducida a un tenue resplandor. Me gusta ver con qué llama estoy cocinando. ¿Ve usted dónde están las llaves de todos los quemadores? Sí. Y las que corresponden al horno están todas enarcadas. Yo personalmente prefiero el horno del medio porque me parece que es el que calienta más parejo, pero usted puede usar el que le guste más, o los 3 para el caso. Prepararé una cena de televisión en cada uno, dijo Wendy, con una débil risita. Halloran pareció muy divertido. Sigamos, si usted quiere. Junto al fregadero le he dejado una lista de todos los comestibles que hay. ¿La ve? Aquí está, mamá, anunció Denny, que se acercaba con un par de hojas de papel escritas por ambos lados con letra menuda. Buen chico, aprobó Halloran, recibiéndole los papeles mientras le desordenaba el pelo. ¿Estás seguro de que no quieres venirte conmigo a Florida, chiquillo, y aprender a cocinar los mejores camarones a la criolla de este mundo? Denny se cubrió la boca con las manos para ocultar una risita y se refugió junto a su padre. Pues supongo que ustedes 3 tendrán aquí comida para un año, calculó Halloran. Tenemos despensa refrigerada, cámara frigorífica, verduras enlatadas de todas clases y 2 neveras. Venga usted, que se lo muestro. Durante los 10 minutos siguientes, Halloran abrió cajones y puertas que les dejaban ver comida en cantidades tales como Wendy jamás había visto. Las provisiones de comida la dejaron atónita, pero sin tranquilizarla tanto como la propia Wendy había pensado. Seguía acordándose del grupo Donner, no por el canibalismo, ya que con tanta comida pasarían sin duda mucho tiempo antes de que se vieran reducidos a raciones tan magras como ellos mismos, sino con la idea cada vez más clara de que la situación podía ser realmente grave. Una vez que la nieve los cercara, salir de allí no sería cuestión de un paseo de 1 hora hasta Sidewinder, sino toda una operación militar. Estarían ahí solos en ese enorme hotel desierto, comiendo la comida que les habían dejado, como niños en un cuento de hadas, mientras escuchaba el viento silbando en los aleros cubiertos de nieve. En Vermont, cuando Denny se rompió el brazo, cuando Jack le rompió el brazo, Wendy llamó a la asistencia médica de urgencia al número que tenía anotado en una tarjetita atada al teléfono, y en no más de 10 minutos llegaron, y en esa tarjetita había otros números. En 5 minutos se podía tener en casa un agente de la policía y los bomberos en menos tiempo todavía, pues el parque de bomberos estaba a menos de 500 metros de donde ellos vivían. Había a quien llamar si se cortaba la luz, a quien llamar si se estropeaba la ducha, a quien llamar si se averiaba la televisión. Pero, ¿qué les pasaría allí si Denny tenía uno de esos desmayos y se ahogaba con la lengua? ¡Oh, Dios, qué idea! ¿Y si el hotel se incendiaba? ¿Si Jack se caía por el pozo del ascensor y se fracturaba el cráneo? Si lo pasamos estupendamente aquí, termina de una vez, Winifred.
Halloran les mostró la cámara frigorífica donde el aliento le salía en nubecitas, como los globos de las historietas. Allí ya parecía haber llegado el invierno. Hamburguesas en grandes bolsas de plástico, 5 kilos por bolsa, una docena de bolsas, 40 pollos enteros colgados de una hilera de ganchos en las paredes revestidas de madera, una docena de jamones enteros, en lata, apilados uno encima de otro como fichas. Debajo de los pollos, 10 costillares de vaca, 10 de cerdo y una enorme pierna de cordero. ¿Te gusta el cordero, Doc?, le preguntó Halloran con una sonrisa de complicidad. Me encanta, contestó inmediatamente Denny, que jamás lo había comido. Estaba seguro, no hay nada como un buen par de tajadas de cordero cuando hace frío, acompañadas con un poco de jalea de menta también. El cordero es bueno para el estómago, es una carne sin pleitos. ¿Cómo sabía usted que lo llamábamos Doc?, preguntó desde atrás Jack con curiosidad. ¿Decía usted? Halloran se dio la vuelta para mirarlo. Que a Denny a veces lo llamamos Doc, como en las películas de dibujos de Bugs Bunny. Es que tiene cierto aire de doctor, ¿no le parece? Miró a Denny arrugando la nariz y frunció los labios. ¿Qué pasa, Doc?, le preguntó. Denny soltó una risita y en ese momento Halloran le dijo algo. ¿Seguro que no quieres venirte a Florida, Doc? Con mucha claridad. El chico lo oyó palabra por palabra. Miró a Halloran sorprendido y un poco asustado. El negro le guiñó solemnemente un ojo y siguió prestando atención a las provisiones. Wendy apartó los ojos de la ancha espalda del cocinero para mirar a su hijo. Tenía una sensación extrañísima, como si entre los dos hubiera pasado algo que ella no había terminado de entender. Tiene usted aquí 12 cajas de salchichas y 12 de tocino, le explicó Halloran, y también hay cerdo salado. En este cajón 10 kilos de mantequilla. ¿Mantequilla de verdad?, preguntó Jack. De primera. No creo haber comido mantequilla auténtica desde que era niño, cuando vivía en Nueva Hampshire. Bueno, pues aquí la comerá hasta que la margarina le parezca una delicia, le aseguró Halloran, riendo. Y en este cajón está el pan, 30 hogazas de pan blanco, 20 de integral. En el Overlook tratamos de mantener el equilibrio racial, imagínase. Claro que con 50 hogazas no se arreglarán, pero tienen para varias horneadas y en cualquier momento fresco es mejor que congelado. ¿Y aquí tienen el pescado?, continuó, alimento para el cerebro. ¿No es así, Doc? ¿Es así, mamá? Si el señor Halloran lo dice, tesoro, sonrió su madre. El pescado no me gusta, declaró Denny, frunciendo la nariz. Pues te equivocas de medio a medio. Lo que pasa es que tú no le has gustado jamás a un pescado, pero a los que hay aquí les gustarás. Hay 2,5 kilos de trucha, 5 de rodaballo, 15 de latas de atún. Ah, sí, el atún me gusta. Y 2,5 kilos de lenguado más sabroso que jamás haya nadado por los mares. Muchacho, cuando llegue la primavera verás cómo piensas que el viejo hizo chasquear los dedos como si se hubiera olvidado de algo. ¿Cómo me llamo yo? Acaba de olvidárseme. Señor Halloran, le sonrió Denny. Y para los amigos, Dick. Exactamente, y como tú eres un amigo, para ti soy Dick. Mientras el cocinero los guiaba hacia un rincón, Jack y Wendy se miraron intrigados, procurando recordar si Halloran les había dicho su nombre de pila. Y aquí he puesto esto en especial, anunció Halloran. Espero que lo disfruten ustedes. Oh, pero personalmente y realmente no debería, balbuceó Wendy conmovida. Era un pavo de unos 10 kilos, atado con una ancha cinta roja con un gran lazo. No podía ser que no tuvieran un pavo para el Día de Acción de Gracias, dijo con seriedad Halloran, y creo que ahí debe de haber un capón para Navidad. Ya lo encontrará usted, y salgamos de aquí antes de que nos pesquemos todos una pulmonía. ¿De acuerdo, Doc? De acuerdo.
En la despensa refrigerada los esperaban más maravillas: 100 paquetes de leche en polvo, aunque Halloran le aconsejó a Wendy que mientras fuera posible comprara leche fresca para el niño en Sidewinder, 5 bolsas de azúcar de 6 kilos cada una, un gran frasco de melaza negra, cereales, frascos llenos de arroz y fideos de diversas clases, filas y más filas de latas de fruta en almíbar y ensalada de frutas, un cajón de manzanas que impregnaban todo el local con su aroma otoñal, uvas, pasas, ciruelas y albaricoques. Si quieres ser feliz, tienes que ser ordenado, dictaminó Halloran, y lanzó una carcajada hacia el cielo raso de la despensa, donde un anticuado artefacto de luz colgaba de una cadena de hierro. Un profundo arcón lleno de patatas y cajones más pequeños con tomates, cebollas, nabos, calabazas y coles. Palabra que empezó a decir Wendy mientras salían, pero atónita al ver tanta comida fresca, después de manejarse con un presupuesto de $30 semanales para la alimentación, no supo cómo continuar. Como estoy un poquito atrasado, se disculpó Halloran, mirando su reloj. Dejaré que vean ustedes lo que hay en los armarios y las neveras cuando se instalen. Tienen quesos, leche condensada, natural y dulce, levadura, polvos de hornear, pasteles para el desayuno, varios racimos de bananas a los que todavía les falta madurar. Basta, le detuvo Wendy saltando la risa. Ni siquiera podré acordarme de todo. Es estupendo y le prometo dejar todo limpio. Es lo único que le pido. Halloran se volvió a Jack. ¿Le encargó el señor Ullman que se ocupara de cazar las ratas de su campanario? Me dijo que podía haber algunas en el desván y el señor Watson cree que también puede haberlas en el sótano. Allí abajo debe de haber un par de toneladas de papel, pero yo no vi que estuvieran desmenuzados como cuando lo usan para hacer sus nidos. Ese Watson, se condolió burlonamente Halloran, ¿no es el hombre más mal hablado que haya usted visto en su vida? Es todo un personaje, convino Jack. El hombre más mal hablado que él hubiera visto en su vida era su padre. En cierto modo, es una lástima, comentó Halloran mientras volvía a conducirlos a través de las amplias puertas de vaivén que separaban la despensa del comedor del Overlook. En esa familia hubo dinero, hace mucho tiempo. Fue el abuelo o el bisabuelo de Watson, no lo recuerdo bien, el que construyó este lugar. Eso me dijeron, asintió Jack. ¿Y qué sucedió? Quiso saber Wendy. Pues que no pudieron hacerlo marchar, respondió Halloran. Watson les contará toda la historia, 2 veces por día, si lo dejan hablar. El viejo se dejó sorber los sesos por el lugar, se dejó atrapar por él, me imagino. Tenía 2 hijos varones y uno de ellos se mató en un accidente de equitación, aquí, mientras todavía el hotel estaba en construcción. Eso debió de ser en 1908 o 1909. Después la mujer del viejo murió de gripe y no quedaron más que él y el hijo menor, que terminaron siendo vigilantes en el mismo hotel que el viejo había construido. Sí, es una pena, se compadeció Wendy. ¿Y qué fue de él? ¿Del viejo?, preguntó Jack. Por equivocación metió el dedo en un enchufe y ahí se quedó, explicó Halloran. Y a partir de comienzos de la década de los 30, antes de la depresión, el lugar quedó cerrado durante 10 años. Sea como fuere, Jack continuó, le agradecería que usted y su esposa vigilen también si hay ratas en la cocina, pero si las ven, pongan ratoneras, no veneno. Jack abrió mucho los ojos. Claro, ¿a quién va a ocurrírsele poner veneno para ratas en la cocina? Halloran soltó una risa desdeñosa. ¿A quién? Al señor Ullman. Fue su brillante idea del otoño pasado. Y yo se lo advertí, le dije. ¿Qué le parece si para mayo del año próximo nos reunimos todos aquí, señor Ullman, y yo sirvo la tradicional cena de inauguración de temporada, que casualmente es salmón con salsa deliciosa, y todo el mundo se pone malo, y cuando viene el médico le pregunta a usted por qué puso veneno para ratas en la comida de 80 de los fulanos más ricos de Norteamérica? Jack se rió a carcajadas, echando atrás la cabeza.
¿Y qué le dijo Ullman? Halloran se metió la lengua en la mejilla como si algo le molestara entre los dientes. Me dijo, consiga unas ratoneras, Halloran. Esta vez se rieron todos, incluso Denny, que no estaba del todo seguro dónde estaba la gracia del chiste, salvo que tenía algo que ver con el señor Ullman que, en definitiva, no lo sabía todo. Juntos los cuatro atravesaron el comedor, ahora vacío y silencioso con su fabulosa vista de los picos cubiertos de nieve, hacia el lado oeste. Los manteles blancos de hilo habían sido cubiertos con otros de plástico transparente. La alfombra enrollada estaba vertical en un rincón, como un centinela que montara guardia. Del otro lado del amplio salón se abría un par de amplias puertas de vaivén sobre las cuales se leía, escrito en anticuadas letras doradas: Salón Colorado. Halloran siguió la mirada de Jack y le advirtió: si le gusta a usted la bebida, espero que se haya traído sus provisiones. Aquí no hay ni gota. Como anoche fue la fiesta del personal, doncellas y botones andaban por ahí con un buen dolor de cabeza, yo entre ellos. Yo no bebo, declaró lacónicamente Jack, y todos volvieron al vestíbulo. Durante la media hora que habían pasado en la cocina, el lugar se había despejado mucho. El largo salón principal empezaba a asumir el aspecto silencioso y abandonado que sin duda suponía Jack. No tardaría en hacérseles familiar. Las sillas de respaldo alto estaban vacías. Las monjas, antes sentadas junto al hogar, ya no estaban, y hasta el fuego se había reducido a un lecho de carbones tibiamente resplandecientes. Wendy echó un vistazo al aparcamiento y vio que casi todos los coches, salvo una docena escasa, habían desaparecido. Wendy echó un vistazo al aparcamiento y vio que casi todos los coches, salvo una docena escasa, habían desaparecido. Wendy se encontró deseando que pudieran volver a subirse en el Volkswagen para regresar a Boulder o a donde fuera. Jack andaba buscando a Ullman, pero no estaba en el vestíbulo. Se les acercó una chica joven con el pelo de color rubio ceniza recogido en la nuca. Tu equipaje está fuera en la terraza, Dick. Gracias, Sally. Halloran le dio un beso superficial en la frente. Que pases bien el invierno. He oído que te casas. Mientras la muchacha se alejaba, contoneándose y moviendo graciosamente el trasero, Halloran se volvió a los Torrance. Tendré que darme prisa para alcanzar ese avión. Les deseo que les vaya muy bien y estoy seguro de que así será. Gracias, ha sido usted muy amable, reconoció Jack. Yo le cuidaré mucho la cocina, volvió a prometerle Wendy, que se divierta en Florida. Como siempre, le aseguró Halloran, que apoyó las manos en las rodillas y se inclinó para hablar con Denny. Tu última oportunidad, muchachito. ¿Quieres venir a Florida? Creo que no, contestó Denny sonriendo. De acuerdo. ¿Quieres echarme una mano para llevar mis maletas hasta el coche? Si mamá dice que puedo. Sí puedes, accedió Wendy, pero tendrás que abotonarte la americana. Se inclinó para hacerlo, pero ya Halloran se le había adelantado y los largos dedos morenos se movían con una rapidez de destreza. Enseguida lo mandaré de vuelta, prometió. Perfecto, asintió Wendy, y los acompañó hasta la puerta. Jack seguía buscando a Ullman. Los últimos huéspedes del Overlook liquidaban sus cuentas en el mostrador. 11. El esplendor. Al lado de la puerta, del lado de fuera, había 4 maletas. 3 de ellas eran enormes, viejas y vapuleadas, hechas de un material que imitaba piel de cocodrilo. La última era un gran bolso con cremallera de descolorida tela escocesa. Creo que tú podrías coger ese. ¿No podrás? Le preguntó Halloran, que con una mano levantó 2 de las maletas grandes y se puso la tercera bajo el otro brazo. Seguro, asintió Denny. Lo levantó con ambas manos y bajó tras el cocinero los escalones de la terraza, procurando virilmente no quejarse ni dejar que se le notara cuánto le pesaba.
Desde su llegada se había levantado un viento otoñal, frío y cortante, que silbaba a través del aparcamiento, obligando a Denny a entornar los ojos mientras avanzaba sosteniendo ante sí el bolso con cremallera, que iba golpeándole las rodillas. Algunas errabundas hojas de álamo crujían y giraban sobre el asfalto, ahora casi desierto, y durante un momento le trajeron a Denny el recuerdo de aquella noche de la semana pasada, cuando se había despertado de su pesadilla y había oído, o por lo menos le había parecido que oía, a Tony que le decía que no fuera. Halloran dejó las maletas en el suelo junto al maletero de un Plymouth Fury de color ocre. No es un gran coche, le confió a Denny. Lo tengo alquilado. Si vieras mi Bessie, ese sí que vale la pena. Un Cadillac de 1950. Y si vieras cómo corre. Una maravilla. Pero lo dejo en Florida porque es demasiado viejo para andar trepando por todas estas montañas. ¿Necesitas ayuda con eso? No, señor, afirmó Denny, y tras haber conseguido dar los últimos 10 o 12 pasos con su carga, sin quejarse, le dejó en el suelo con un gran suspiro de alivio. Bien, muchacho, comentó Halloran y sacó del bolsillo de su americana de sarga azul un gran llavero para abrir la tapa del maletero. Mientras acomodaba dentro las maletas, siguió hablando. Tú sí que esplendes, hijito, más que nadie que haya conocido yo en mi vida, y para enero cumpliré 60 años. ¿Cómo? Que tú tienes un don, explicó Halloran, volviéndose hacia él, lo que yo siempre he llamado el esplendor, que es como lo llamaba también mi abuela. Ella lo tenía. Cuando yo era un niño no mayor que tú, solíamos sentarnos en la cocina y tener largas charlas sin abrir para nada la boca. ¿De veras? Halloran sonrió al ver que la expresión boquiabierta ávida casi del chico y le dijo: Ven a sentarte conmigo en el coche unos minutos. Quiero hablar contigo. De un golpe cerró la tapa del maletero. Desde el vestíbulo del Overlook, Wendy Torrance vio cómo su hijo se subía al lugar del acompañante del coche de Halloran, mientras el corpulento cocinero negro se deslizaba tras el volante. Atravesada por un cruel aguijonazo de miedo, abrió la boca para decirle a Jack que lo de llevarse a su hijo a Florida no había sido una broma de Halloran, que el cocinero estaba a punto de secuestrarlo. Pero no, estaban ahí, sentados, nada más. Wendy apenas se alcanzaba a distinguir la cabecita de su hijo, vuelta atentamente hacia la voluminosa cabeza de Halloran. Incluso desde esa distancia, la cabecita estaba en una actitud que Wendy reconoció, la que su hijo tenía cuando por la televisión daban algo que lo fascinaba especialmente, o cuando él y su padre jugaban algún juego de ingenio. Jack, que seguía aún buscando a Ullman, no se había dado cuenta. Wendy se quedó en silencio, sin dejar de observar con nerviosidad al coche de Halloran, preguntándose de qué podían estar hablando para que Denny tuviera inclinada de ese modo la cabeza. En el coche, Halloran le preguntaba: ¿Con qué te sentías un poco solo, pensando que tú eras el único? Denny, que además de solo también se había sentido asustado, afirmó con la cabeza. ¿Soy yo el único que usted conoce?, le preguntó. Rió Halloran sacudió la cabeza. No, pequeño, no. Tú eres el que más esplende. ¿Hay muchos entonces? No, respondió Halloran, pero algunos hay. Hay mucha gente que tiene un poquito de esplendor, aunque ni siquiera lo sepa. Son los que siempre se aparecen con flores cuando su mujer está triste, los que responden bien a las preguntas en la escuela sin haber estudiado, los que se dan cuenta de cómo se siente la gente con solo entrar en una habitación. De esos yo me he encontrado con unos 50 o 60, pero no había más de una docena que supieran que esplendían, mi abuela entre ellos. Se admiró Denny, pensativo. ¿Conoce usted a la señora Brandt?, preguntó después. ¿Esa?, preguntó a su vez Halloran desdeñoso. Esa no esplende. No hace más que devolver platos a la cocina 2 o 3 veces por noche. Ya sé que no esplende, asintió con seriedad Denny, pero ¿conoce usted al hombre de uniforme gris que acerca los coches?
¿A Mike? Claro que lo conozco a Mike. ¿Qué pasa con él? Señor Halloran, ¿por qué querría la señora Brand los pantalones de Mike? ¿De qué estás hablando, muchacho? Bueno, mientras ella lo miraba, estaba pensando que le gustaría meterse en sus pantalones y yo me pregunté por qué. No pudo seguir. Halloran había echado hacia atrás la cabeza y de su pecho manaba una risa densa y profunda que llenó el coche con un retumbo de cañones, con tal fuerza que el asiento se sacudía. Denny sonreía, intrigado, hasta que finalmente la tormenta fue cediendo. Como si fuera una bandera blanca de rendición, Halloran sacó del bolsillo un gran pañuelo de seda blanca y se enjugó los ojos llorosos. Muchacho, le dijo, respirando todavía con dificultad, tú sí que vas a saber todo lo que se puede saber de la condición humana antes de llegar a los 10 años. No sé si envidiarte o no. Pero la señora Brandt... No te preocupes por ella, ni le preguntes a tu mamá tampoco, porque no harías más que ponerla en un aprieto. ¿Me entiendes? Sí, señor, asintió Denny. Lo entendía perfectamente. Otras veces había puesto ya a su madre en aprietos de esa clase. Lo único que tú necesitas saber es que la tal señora Brand no es más que una vieja sucia llena de picajones. Miró a Denny con aire intrigado. ¿Puedes golpear muy fuerte, Doc? ¿Cómo? Échame un soplo, piensa en mí. Quiero saber si tienes tanto como a mí me parece. ¿Qué quieres que piense? Cualquier cosa, pero piénsalo con fuerza. De acuerdo, asintió Denny. Lo pensó durante un momento y después se concentró en enviarlo fuera, hacia Halloran. Jamás había hecho hasta entonces una cosa semejante y en el último momento algo instintivo se movilizó en él para suavizar en parte la fuerza bruta de lo que enviaba, porque no quería hacer daño al señor Halloran. Así y todo el pensamiento salió de él como una flecha, con una fuerza que el chico jamás se habría imaginado, como una pelota con efecto. Uy, espero no haberle hecho daño. Y lo que pensó fue: «Hola, Dick». Halloran se encogió y echó hacia atrás en el asiento. Sus dientes se entrechocaron con un ruido áspero y una gota de sangre le apareció en el labio inferior. Involuntariamente las manos que tenía laxas sobre las piernas subieron a apretarse contra el pecho y volvieron a bajar. Durante un momento, sin poder controlarse conscientemente, parpadeó azorado. Denny se asustó. «¿Señor Halloran? Dick, ¿estás bien?» No sé, respondió Halloran con una risita incierta. Realmente no sé. Dios mío, muchacho, si eres una pistola. Lo siento, se disculpó Denny, más alarmado aún. ¿Voy a buscar a papá? No, ya se me pasa. Estoy bien, Denny. Quédate aquí. Me siento un poco alterado, nada más. Pero no lo hice tan fuerte como podía, confesó Denny. En el último momento me asusté. Pues parece que tuve suerte, si no, se me estarían saliendo los sesos por las orejas. Sonrió al ver la alarma pintada en el rostro del chico. Pero no me hiciste daño. Ahora, dime qué sentiste tú. Como si estuvieras tirando una pelota de béisbol con efecto, fue la respuesta. ¿Así que te gusta el béisbol?, preguntó Halloran, enjugándose las sienes con cuidado. A papá y a mí nos gusta mucho, respondió Denny. Cuando jugaron el Mundial, vi por televisión a los Red Sox contra Cincinnati. Entonces yo era mucho más pequeño y papá era... El rostro de Denny se nubló. ¿Era qué, Dan? Me olvidé, declaró el chico y empezó a llevarse la mano a la boca para chuparse el pulgar, pero era un recurso de bebé. La mano volvió a su regazo. ¿Tú puedes saber en qué están pensando tu mamá y tu papá, Denny? Halloran lo observaba atentamente. La mayoría de las veces sí quiero, pero generalmente no lo intento. ¿Por qué no? Bueno, el niño hizo una pausa turbado. Sería como espiar dentro del dormitorio para vigilarlos mientras están haciendo eso que sirve para hacer bebés. ¿Sabe usted a qué me refiero? Alguna vez lo he sabido, respondió con seriedad Halloran.
Y a ellos no les gustaría. Tampoco les gustaría que les espiara lo que piensan. Sería algo sucio. Entiendo. Pero sí sé cómo se sienten, continuó Denny. Eso no puedo evitarlo. También sé cómo se siente usted. Le hice daño y lo siento. No es más que un dolor de cabeza. Algunas resacas son peores. ¿Puedes leer a otras personas, Denny? Todavía no sé leer nada, explicó Denny, salvo unas pocas palabras. Pero este invierno papá me enseñará. Mi papá enseñaba a leer y a escribir en una escuela grande, a escribir sobre todo, pero también puede enseñar a leer. A lo que me refiero es a si puedes decir lo que alguien está pensando. Denny caviló un momento. Puedo si es fuerte, respondió finalmente, como pasó con la señora Brandt y los pantalones, o como la vez que mamá y yo habíamos ido a unos grandes almacenes para comprarme zapatos, y había un muchacho grande mirando las radios. Y estaba pensando en llevarse una, pero sin comprarla. ¿Y si me atrapan? Pensaba después, y volví a pensar que realmente la deseaba tanto, y vuelto a pensar si lo atrapaban. Ya se sentía mal de tanto pensarlo y me estaba haciendo sentir mal a mí. Como mamá estaba hablando con el hombre que vendía los zapatos, yo me acerqué a él y le dije: «Oye, no te lleves esa radio, vete». Se asustó muchísimo y se fue a toda prisa. Halloran lo miraba con una ancha sonrisa. «Apuesto a que sí. ¿Qué más puedes hacer, Denny? ¿Son solamente ideas y sentimientos o algo más?» Cautelosamente. «Para ti, ¿hay más?» «A veces, no siempre. A veces. A veces hay sueños. ¿Tú también sueñas?» «A veces sueño cuando estoy despierto», contestó Denny. «Cuando viene Tony». El dedo pulgar pugnaba por metérsele en la boca. Jamás había hablado de Tony con nadie, salvo con sus padres. «¿Quién es Tony?» Súbitamente Denny se vio agotado por uno de esos relámpagos de entendimiento que en tanto lo asustaban. Era como un atisbo de conocimiento en el interior de un mecanismo incomprensible, que tanto podía ser seguro como mortalmente peligroso. Denny era demasiado pequeño para distinguir entre ambos, demasiado pequeño para entender. «¿Qué pasa?», exclamó. «Me preguntas todo esto porque estás preocupado, ¿no es cierto? ¿Por qué te preocupas por mí? ¿Por qué te preocupas por nosotros?» Halloran puso sus grandes manos sobre los hombros del niño y dijo: «No importa, quizá no sea nada, pero si me equivoco, verás, lo que tienes en la cabeza es algo muy grande, Denny. Supongo que tendrás que crecer mucho antes de poder manejarlo. Eso te exigirá valor». «Pero hay cosas que no entiendo», exclamó Denny. «Que entiendo, pero no. La gente siente cosas, yo también las siento, pero no sé qué es lo que siento». Con aire desdichado se miró las manos. «Ojalá supiera leer. A veces Tony me muestra señales y no sé leer casi ninguna». «¿Quién es Tony?», insistió Halloran. «Mamá y papá lo llaman mi compañero de juegos invisible», respondió Denny, recitando cuidadosamente las palabras. «Pero es real, de veras, por lo menos es lo que yo creo. A veces, cuando me esfuerzo por entender las cosas, él viene y me dice: «Denny, quiero enseñarte algo». Y es como si me desmayara. Solo que hay sueños, como tú dijiste». Mientras miraba a Halloran, trajo saliva. «Antes eran bonitos, pero ahora no recuerdo cómo se llaman esos sueños». «Esa clase de sueños que asustan a uno y lo hacen llorar». «¿Pesadillas?» «Sí, eso son. Pesadillas». «¿En tus pesadillas aparece este lugar? ¿Aparece el Overlook?» Denny volvió a mirarse el dedo pulgar. «Sí», susurró, y después añadió mirando de frente a Halloran: «Pero a mi papá no puedo decírselo, ni a usted tampoco. Él necesita ese trabajo porque es el único que pudo conseguir al tío Al. Además tiene que terminar su obra porque
se no empezará de nuevo a hacer algo malo. Y yo ya sé qué es emborracharse. Antes solía estar borracho y eso sí que era algo malo. Se interrumpió al borde del llanto.